Vamos a arrancar con la sesión 9 de 10. Vamos a mirar el último caso el día de hoy y a cerrar el caso que habíamos discutido la sesión anterior. Es un tema muy interesante porque vamos a hablar cuál es el problema que tuvo Skynet con respecto a esta multa, ¿sí? Por qué ellos encontraron que las condiciones de contrato eran aplicables y, y cuál es la forma de moverse fuera de esta situación? ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? Si quieren, pasemos a la discusión del... no, el caso está aquí. Y esta es una carta típica car- carta típica de quejas. ¿Sí? Generalmente hay una cosa que debemos tener en cuenta nosotros es que las cartas de quejas formales deben venir del representante legal de la compañía. Si una carta puede venir técnicamente pidiendo cosas, amenazando y todo, o en otros casos prometiendo, pero las cartas formales deben venir con la firma del representante legal de la compañía. Si no, pues es muy bonito, es otro documento, pero generalmente no tiene validez. Entonces, lo que nos están preguntando aquí es, ¿cuál es el problema que tiene Skynet con respecto a este tema? Recuerden que Skynet es el contratista, ¿no? A Skynet es a quien le van a aplicar la multa. Entonces, Okay. ¿cuál es el problema que tienen ellos en este momento? Pues yo veo ahí cayó varios problemas. Uno, pues que no hubo un dimensionamiento real del proyecto por parte de Skynet y creo que también de la firma Teledatas que llama. Y pues ante la falta de entregables en los tiempos, pues se va a aplicar una cláusula o multa en este caso, que pues va a afectar directamente al contratista, en este caso es Skynet, porque pues no creo que ellos estuvieran dentro de su margen de ganancias contemplado pagar esa multa tan alta. Creo que no hubo un buen dimensionamiento del proyecto y tampoco se programaron bien los entregables. Sí, de acuerdo. Es muy complicado entrar a tomar un negocio con unas multas tan altas y con la necesidad de entregar algo que tal vez no es definido en ese momento desde el punto de vista tecnológico, porque estamos hablando de la solución de loyalty y la solución de business process. El, el Business Process Management, que es lo que hace la gente en los centros de detención de telco. Por ejemplo, alguien va y toma un tiquete, ese tiquete se va a una pantalla, las personas esperan, la pantalla te dice ve a la casilla 23, la persona en la casilla 23 abre sus aplicativos, tú le dices, oiga, el recibo que usted me está cobrando, yo ya lo pagué, la persona lo revisa, entra a los otros aplicativos, verifica que sí se pagó, pero por un error del sistema, la factura se envió de nuevo, el proceso se ajusta en la pantalla, ya se limpia, la persona no está debiendo, se cierra el tiquete y la persona sale. El análisis de todo ese camino se llama el BPM o Business Process Management. Ese, ese proceso o esas actividades de revisión de procesos, en otras palabras, son bastante complejas y no está inventado del todo, porque un proceso puede durar 10 minutos, pero dependiendo de la habilidad de las personas, de la consistencia de la red, de la estabilidad de los aplicativos, puede durar menos o puede durar muchísimo más. Entonces, en este tipo de situaciones que el producto no es tan tangible en el momento de la entrega, es muy difícil firmar. Qué otros problemas ven ustedes ahí en esta situación?
Si quieren, revisemos el siguiente punto. Dicen que si pagar la multa indicada en la cláusula volvería a poner el proyecto on track, o sea, en camino. Encarrilarlo nuevamente, o sea, Sí, sacarlo del tribunal para... sí, pagar la multa. Sí, El yo proyecto creo está que sí. atrasado. Sí, yo creo que sí, pero no sé si en esa etapa se podrían renegociar las multas siguientes, ¿no? Es que, exacto, ese es el Para darle problema. viabilidad. Ese es el problema, José. Cuando ya sabemos que está atrasado, pagar una multa lo único que va a hacer es cumplir una parte del proyecto, cumplir una parte contractual del proyecto, pero pagar la multa no te va a adelantar lo que estás debiendo. Igual vas a seguir atrasado. Y como este tipo de proyectos de software deben manejarse siempre por fases. Entonces, si las fases no se pueden ejecutar en paralelo, o sea que todas las fases están en la ruta crítica del proyecto, que una depende de la otra, definitivamente la siguiente fase te vas a atrasar y la multa va a llegar y en la siguiente lo mismo. Entonces, pagar la multa en estos casos te puede liberar presión, pero no te va a quitar el compromiso de entregar el paquete de software o la funcionalidad que se está pidiendo. Esa parte hay que tenerla muy clara y eso está relacionado a lo que veíamos en la primera sesión, que era la parte de Scrum. Scrum es muy bueno para solucionar este tipo de problemas, para hacer las iteraciones, revisar y volver a entregar y hacer lo que nosotros escuchábamos hace mucho tiempo, que era el reuso del software. Pero en lugar de reusar solo el software, pues se hace un reuso de todo el entorno. Miremos la tercera. Teledata es quien está recibiendo. Entonces, ¿cómo debería gestionar la recepción de las siguientes fases? ¿Cómo creen ustedes que Teledata va a gestionar la recepción de lo que sucede en adelante? No, Teledata va a hacer lo posible por ganarse otro 25 ahí. Sí, sí, desafortunadamente cuando la puerta está abierta, nosotros tenemos la oportunidad de seguir pagando multas. Y por eso ese tema de el contract management, ¿sí? o el gestor del contrato es muy importante. Y recuerden que hay dos tipos de contract management. Está el que pertenece al proyecto, a la parte de entrega del proyecto. Cuando un proyecto es muy grande, claro, el gerente del proyecto o el director del proyecto debe conocer el contrato, pero se recomienda que haya una persona al interior que maneje el contrato cuando es muy grande. Y afuera de la parte contractual y la parte legal y todo, siempre debe estar una persona de contract management. La figura puede variar un poco, puede estar más involucrado dentro del proyecto o menos involucrado dentro del proyecto, pero es importante. Si no, en realidad pueden pasar desastres con eso. Señor, buenas tardes, ¿cómo vas? Ok, todavía no se ha conectado el audio. Entonces, pueden pasar desastres como eso, Buenas Ricardo, tardes, ¿qué tal con ustedes? Señor. Entonces, estábamos hablando del tema de la gestión del contrato y que es importante tener a alguien que maneje el contrato y las compañías, dependiendo del tamaño del proyecto y del tamaño de la compañía, tienen a alguien que maneja los contratos a nivel general o tienen a alguien que está dentro del proyecto y a alguien que lo maneja fuera con la parte legal. Pero generalmente un contract manager está manejando diferentes contratos y no está involucrado en la operación, generalmente. Vamos a mirar qué dijeron los expertos con el análisis de este caso. Miren lo que pasa, lo que dicen aquí, que es una
falta de experiencia en la operación y en el contrato. Nosotros no lo vimos en esta sesión como una falta de experiencia en la operación, pero sí en el contrato. Miren, la adquisición de un nuevo loyalty y un business process manager y un sistema de gestión de procesos se ejecutó sin seguir una forma estructurada. Una falta de manejo del ciclo de software, aplicaciones no atendidas, son una bomba de tiempo para las organizaciones, causando implicaciones significantes a lo largo, de la misma manera que en el servicio. Los problemas en la gestión de proyectos son observados en este entorno, permitiendo al vendedor iniciar una fase sin finalizar la fase inicial o la fase anterior como se definió en el contrato. Entonces, este análisis es interesante porque miren lo que pasa, nosotros nos centramos en la cláusula, nos centramos en qué pasó, pero aquí han analizado un poco más, han dicho, oiga, pero el contratista lo dejaron o trató de iniciar la siguiente fase sin haber terminado la anterior y es común, es lo que yo les comentaba hace un tiempo que un ingeniero civil muy experimentado pidió el adelanto de la fase concluyente para continuar la siguiente. La persona no se robó un peso, pero si ustedes ven frente a la contratación estatal, él pidió dinero por algo que no había completado, que no ha concluido, entonces para la cárcel. Es complicado. Mira lo que hablábamos con José Rosales ahora, mira, pagar la multa indicada en la cláusula volverá a poner el proyecto a tiempo. Dice que no. La cláusula fue excesiva y el contrato no fue adecuadamente definido. Nosotros encontramos que el contrato no fue adecuadamente definido y eso está muy claro ahí. Dice que durante ciertas situaciones es saludable cerrar el negocio y estar un nuevo proceso antes que ambas compañías se hundan. Esta última frase es muy importante. Cuando los contratos están mal formulados, es preferible borrón y cuenta nueva. Así tengamos procesos de ejecución atrás, porque el proceso de ejecución se puede empalmar con un contrato o con otro, ¿sí? Entonces decir, oiga, mire, usted me ha entregado un 20% del proyecto, yo le he pagado un 15%, le pago lo que le falta, cerramos aquí, se continúa la ejecución bajo un nuevo contrato por el 85% que falta y no seguir en el proceso de discutir y discutir, porque si un contrato es fallido desde el principio, no tiene las condiciones esperadas, eso es un desastre anunciado. Entonces, señor. O sea, yo trabajé un tiempito en el tema de contratos en Bogotá y el tema público es muy complicado empezar otro contrato, deshacer lo que tenemos y lo que las administraciones hacen es pues tratar de terminar ese contrato porque el tema con los entes de control es muy complicado cuando encuentran la Contraloría que hay un contrato que no se culminó y que además aparece otro contrato para hacer lo mismo. Eso es muy difícil de manejar. Sí, Julber, es un comentario muy apropiado aquí porque mira que el análisis que se está haciendo acá es desde el punto de vista privado, ¿sí? No se ha considerado el punto de vista público porque, por supuesto, desde el punto de vista público hay muchos más blindajes por las situaciones que todos conocemos. Entonces, si tú tienes un contrato y aparece un contrato parecido, si el contrato inicial está cerrado, listo, perfecto. Sí, se cerró el primero y se arrancó con el otro, partiendo de la candidez que la continuación del siguiente contrato es limpia y pues no se está incurriendo en gastos dobles.
pero la historia nos dice las cosas diferentes, Colbert. Nosotros sabemos que en el pasado había contratos dobles y triples y las famosas nóminas paralelas, donde a la gente le pagaban doble y ejecutaba doble y todo, y pues nadie le ponía cuidado a eso. Entonces, claro, el blindar eso, pues hace que este tipo de correcciones sean complicadas. Yo no sé ahora cómo está pasando con las gobernaciones y con las alcaldías, porque aún con todos los entes de control y todos los puntos de control que hay, todavía entiendo que siguen las cosas moviéndose en las redes oscuras por allá, pero no sé no sé cómo manejarán eso en realidad. Pero sí es buen punto lo que tú dices. Entonces, miremos el tercer punto que dice que cómo Teledata podría manejar la recepción de las siguientes fases. Mira, contratos no claros requieren verificación y un análisis profundo para generar amendments. Esta es una parte muy importante aquí y la voy a resaltar. Cuando el contrato no es posible cerrarlo por diferentes causas, se genera un amendment al contrato. Es un anexo legal, válido, que dice, oiga, en la cláusula 5, usted se comprometió a entregarme 30 cosas. Yo he verificado que usted no tiene capacidad para entregar 30, le voy a comprar 15. Entonces, el amendment dice, en el anexo, en la cláusula tal, usted tenía definido 30, vamos a cambiar el contrato para que sean solo 15. Y eso legalmente es válido. Pero, por supuesto, todavía estamos hablando del punto de vista contractual en empresa privada. Lo siguiente es tener un entorno claro y trust entre las dos organizaciones. La confianza. Confianza es muy importante y la confianza se construye. Si la confianza se pierde, eso es un desastre y es como en cualquier relación, una relación de pareja, una relación comercial u otro tipo de relaciones. Cuando no hay confianza entre las partes, pues no hay nada que hacer, apague y vámonos. Dice que la falta de experiencia puede cubrirse con una tercera compañía, o sea, con otro contratista. Un jugador imparcial que puede desarrollar la parte contractual o la ejecución o la parte o la cultura de ejecución al mismo tiempo, generando rastreos y retos a la compañía que entrega. ¿Qué es común acá? Nosotros, cuando hay cosas de integración de sistemas, generalmente se presenta una compañía que no tiene toda la experiencia, pero se adjuntan 2 o 3. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen las 4 compañías o las 3 compañías que están entregando las cosas y estas personas no son capaces de completar lo prometido? Se puede traer una cuarta. Pero por supuesto, tú no puedes hacer eso a espaldas de quien te compra, ¿no? Hay que decirle, oiga, venga, en buena fe, yo tengo problemas, yo voy a traer otra persona, ustedes no van a tener que lidiar con ese proveedor, que ese es el miedo de muchos contratistas, de muchas compañías, y yo lo manejo. Pero desafortunadamente en muchos contratos eso está prohibido y era lo que nosotros hablábamos ayer. En muchos contratos, si usted se presenta como un conglomerado y usted me dice que va a cumplir con esto, lo tiene que cumplir. Y ya. Les voy a presentar el caso 8, que es el último caso de esta sesión, de este grupo de sesiones. Entonces, vamos a hablar de la fuga. Y les voy a contar, vengan, pongo acá un poco, les pongo acá un poco las cosas, un segundo. Fuga. Los requerimientos de un país para mejorar las condiciones humanas y la producción de pesticidas genera la necesidad de desarrollar una planta. Debido a muchos problemas y reportes no atendidos,
la seguridad estuvo comprometida, causando un desastre humanitario. Vamos a pasar a leer el caso 8 aquí rápidamente. Dice, una región muy poblada está inmersa en la pobreza y requiere acciones inmediatas del gobierno. Muchos intentos para generar ingreso fueron no satisfactorios en el pasado. El tren es la única fuente de transporte a las fábricas remotas. Aún las condiciones de salud, junto con el bajo ingreso y la insuficiente la insuficiente producción de agua, o sí, la insuficiente disponibilidad de agua, hacen una situación desastrosa. Y muchos niños murieron en el pasado. La rata de mortalidad es alta comparada con otros lugares en el país. Un hospital fue construido para mejorar las condiciones. Aún los doctores no pueden recuperar a los niños y el problema se vuelve ruidoso alrededor de las autoridades internacionales. Hay una considerable necesidad de pesticidas en el país, y mientras que la producción interna no es suficiente para cubrir el mercado doméstico. Los costos de importación son altos y el cultivo se ha convertido en una pérdida económica encima de los problemas financieros de las familias. La planta de pesticidas fue construida y empezó la operación con una pequeña desviación acerca del original project plan, del plan de proyecto original. La producción inicia con los fertilizantes necesarios y hay una necesidad de incrementar la producción debido a que la autoridad aceptó la calidad de las entregas iniciales. Simultáneamente, hay actos acerca del agua y el aire, son como regulaciones de agua y aire que requieren modificaciones a la línea de producción. La protección de recursos naturales no fue la prioridad antes y la producción ya había empezado a contaminar las fuentes de agua circundantes. Un proyecto de expansión significativo se planeó teniendo en cuenta de los actos de agua y aire, junto con la ambición de expandir la producción local a otros pesticidas. En el medio del proyecto, la Junta de Directores empezó a preocuparse acerca de los altos costos comparados con la proyección inicial, junto con la disminuida expectativa de los requerimientos de mercado acerca de nuevos pesticidas. Hubo una presión de acelerar el proyecto mientras se incrementaba la preocupación acerca de la seguridad, y los planes de evacuación se volvieron un chisme entre los contratistas externos. Una comisión internacional fue enviada para revisar las condiciones de trabajo, los planes de seguridad y la seguridad en la zona. Un reporte extensivo fue presentado en el Consejo junto con un juego de recomendaciones que tenían la intención de mejorar los puntos levantados en la historia. El primer intento para producir el nuevo pesticida fue una falla, y la sección de la planta relacionada a este fue apagada para revisar los problemas observados, y un nuevo plan se puso en lugar para iniciar la producción. El siguiente intento, voy a subir un poco aquí, el siguiente intento causó muchas lastimaduras, muchas heridas, porque un empaque defectivo permitió que un gas tóxico escapara. Estos trabajadores fueron directamente al hospital con muchos problemas de salud. Después de este incidente, una nueva comisión fue enviada a la planta y una recomendación mayor, un libro de recomendaciones mayor fue liberado porque había estaba como algo enredado aquí, porque había muchas preocupaciones acerca de cómo la planta fue desplegada después de
la recomendación o el análisis anterior. Un nuevo incidente se presentó, la revisión mostró que problemas no se solucionaron y la recomendación fue apagar la sección de la planta antes de iniciar la producción de nuevo. Trabajadores experimentados fueron reemplazados debido a los planes de reducción de costos y los nuevos fueron menos entrenados y baratos. Durante un proceso de mantenimiento, hubo una mezcla de gas creando un problema potencial. La gente en los alrededores sintió una combinación tóxica y un desastre humanitario tomó miles de vidas. Este es un caso de la vida real, señores. No es de telecomunicaciones, ocurrió en 1984. La India. La India, sí, señor. Sí, me recuerda así el desastre de Bhopal, creo que fue o muy parecido, ¿no? Bhopal o algo así. Esto es Bhopal, literalmente. Sí. Esto es Bhopal y es un caso interesante que me gustaría que lo revisáramos todos porque es como la cadena de cosas que causaron un desastre, ¿sí? Entonces, quisiera que me contaran qué vieron aquí o cuál o qué situación hay de fondo alrededor de este caso. Es una prueba más de que lo que está mal tiende a empeorar, ¿eh? Sí, definitivamente. Si no toman acciones, o sea, todo el mundo cree, y eso es lo que sucede, digamos, justo en lo que estamos ahora. Sí, pues el pronóstico es malo, pero normalmente decimos, no, eso nunca va a pasar. Y ese es un ejemplo de eso, ¿no? Si no tienes un plan de contingencia para esas cosas que crees que nunca van a pasar, pues las consecuencias son aún más desastrosas, aunque hay cosas que no se podrán evitar, pero sí siempre tener algo que pueda mitigar. Cayo, complementando lo que nos comenta Gonzalo, yo creo que ahí hay algo que es una lucha, la famosa lucha entre lo que es el agua y lo básico y el famoso desarrollo sostenible. Ahí se nota que las condiciones económicas, las sociopolíticas de esa zona y las ambientales, ¿cuál es más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Ayudarle a la gente a salir de la pobreza o a costa de dañarle las fuentes de agua? Eso es lo que yo conozco, Cayo, en otras opciones como el de famoso desarrollo sostenible. Eso ahí no debería, este es un caso típico de eso. Aquí pasan varios casos en Colombia. Tenemos un caso ahorita creo que por la zona de Bucaramanga con un parque allá que quieren colocar una mina de oro. Pero esto pasa mucho en los países en vía de desarrollo y es que los problemas económicos graves se tratan de solucionar o alternativas de solución que van en contravía de lo que es el desarrollo sostenible. Entre escoger entre el agua, entre la pobreza, entre la mejora de la economía, es muy complicado. Si uno se va por la gente, estoy seguro que pedirían pues, que no se les dañe las fuentes de agua y que no se les contamine. Pero, ¿y la pobreza cómo se soluciona si no es con fuentes de trabajo? Entonces creo que este es un caso típico de desarrollo sostenible, Cayo. Sí, a mí me parece muy interesante lo que tú dices porque en realidad es muy complejo, Ricardo, cómo nosotros al tratar de solucionar un problema lo que estamos es dañando otro. Sí, estamos es dañándole en el largo plazo y pues por supuesto quienes legislan muchas veces no tienen la visión de lo que pasa en las regiones. Entonces, claro, ellos ven que se va a generar una mayor producción, se va a generar exportación, se van a generar cosas, pero al final, ¿qué sucede? Al final el problema social es muy complicado, es muy complicado. Nosotros no podemos sacrificar vidas por dinero.
Y eso es algo que las administraciones muchas veces no tenían en el pasado. Y también pues, se presenta mucho, como tú dices, en los países tercermundistas, ¿no? Donde la necesidad de arreglar algo en el corto plazo genera un prejuicio larguísimo. Si ustedes observan, en Estados Unidos en la época de los 60s y 70 hubo muchos problemas de este tipo. Creo que hay un par de pueblos que tienen un problema grave, uno que el agua terminó contaminada y muchos niños tuvieron problemas de salud a lo largo de la vida, eso fue 70s u 80s, y hubo también otro tema con una mina, algo así. Pero miren que eso pasó antes allá. Últimamente tú no escuchas que suceda eso. Pero acá seguimos en las mismas, acá seguimos poniéndole la cara a la gente, oiga, sí, le vamos a arreglar la vida, pero mire, es que la planta no tiene planta de tratamiento de agua y todos los desechos los vamos a botar ahí. Correcto. Eso es bien complejo, ¿ah? En esas zonas muy pobres, uy, muy complicado saber qué es lo que hay que hacer. Sí, sobre todo que son las prioridades de la gente y la gente tiene que comer, debe tener un techo, debe tener vestido y después de eso se arreglan los demás problemas. Pero si esos problemas no se arreglan inicialmente, pues no estamos haciendo nada. Pero sí, aquí hay muchos temas de contaminación de agua, hay muchos temas de cosas y pues afortunadamente en Colombia hay plantas que producen fertilizantes y pesticidas y todas estas cosas, pero están muy reguladas. Pero este tema acá es la suma de todo. Gracias por ver nuestro canal. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn con artículos de liderazgo y desarrollo profesional, Twitter, Instagram y Facebook, noticias, ideas y propuestas. No olviden suscribirse y por supuesto darle like a los videos.